Hola mis niños, buenos días, espero que estén muy bien en esta semana, pues seguimos trabajando para el desarrollo de todos sus conocimientos y su aprendizaje. En esta semana en español, vamos a trabajar con los elementos y la estructura del cuento. La semana pasada hablamos de lo que era el cuento. Y el cuento son narraciones literarias, las cuales están conformados por personajes y son personajes imaginarios, fantásticos y son unos cuentos que podemos utilizar para incluir valores. Una de las tareas de la semana pasada era realizar un cuento con un valor que hemos trabajado en clase. Esta semana vamos a aprender lo que es los elementos y la estructura. Cada vez que leemos un cuento, cada vez que usamos este tipo de narraciones literarias, nosotros nos damos cuenta que dentro de ese cuento hay un lugar específico donde se desarrolló el cuento. También hay unos personajes que nos llaman la atención porque a veces son personajes fantásticos, como les acabo de decir, son personajes fuera de lo normal. Y también nos llama mucho la atención lo que son las acciones que hacen esos personajes. Por ejemplo, hay cuentos que hablan de dragones y de lo que hacen esos dragones en esos cuentos. Muy bien, entonces, dentro de los elementos que tenemos que conocer del cuento, como ya les dije, los lugares, tenemos que conocer sus personajes, muy importante, y tenemos que conocer las acciones. Pero todo cuento no es una narración si no tiene una estructura. ¿Cómo vamos a manejar una estructura? La estructura de los cuentos deben de tener, vean, aprendan, un inicio, un comienzo. Siempre tenemos que colocar el tiempo donde fue realizado el cuento. Un ejemplo, había una vez hace 3000 años, había un príncipe que se encontraba en un castillo. Ya hay un inicio, ya sabemos, ya podemos ir relacionando de dónde, cómo empieza ese cuento, esa narración. La segunda estructura que debemos conocer es el nudo. Cómo se desenvuelve la historia, cuál es el clima de la historia. Y por último, el desenlace, lo que ocurre, cuál es el aprendizaje final de lo que nos muestran estas narraciones literarias. Entonces, mis niños, las actividades que vamos a realizar para la casa es para reforzar estos conocimientos del cuento. Así que los invito a tener mucho ánimo y a seguir estudiando todos estos conocimientos para tu aprendizaje. Cuídense mucho.